Herodes y Jesús es el título de la Biblia de Jerusalén para el Evangelio de hoy. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la proclamación y meditación. Hoy día, jueves 22 de septiembre, jueves también de la 25ª semana ya del tiempo ordinario. Decía que el Evangelio de hoy está titulado así: Herodes y Jesús. No es propiamente el encuentro, sino es una preparación, es una pregunta, es una introducción al encuentro que tendrá Jesús también con Herodes. Es una palabra para nosotros. Les quiero invitar, queridos hermanos, para que nos dejen un like, para que se suscriban a nuestro canal y que también activen la campanita para las notificaciones. Pidamos al Señor el Espíritu Santo para escuchar su palabra. Lo decimos siempre, para poder escuchar realmente, qué significa acoger, para pasar a la fe. Esto lo veremos también en el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes comentó: «Yo decapité a Juan. ¿Quién es pues este de quien oigo tales cosas?». Y esperaba una ocasión para verle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy breve, ¿no? Los versículos del capítulo 9, los versículos 7 al 9. Una palabra breve, pero que nos invita a reflexionar. Herodes, sabemos que es el que mata, el que decapita a Juan el Bautista, el que no quiere oír la verdad. Muchas veces nosotros huimos de esto, no queremos oír la verdad y preferimos, digamos en cierta forma, matarla, como ha hecho Herodes con Juan el Bautista, quien denunció la verdad y quien pagó el precio por esto. Por eso, queridos hermanos, la palabra de hoy nos invita a tener en cuenta en qué situación nos encontramos de frente a la verdad. Porque aquí, en el Evangelio, dice que este Herodes se entera de todo lo que pasaba y estaba perplejo. ¿De qué cosas estaba perplejo? De todo lo que había hecho Jesús, justamente. Todo lo que podemos ver en los capítulos anteriores del Evangelio de Lucas. Por ejemplo, ¿qué había hecho Jesús? Había calmado la tempestad, había curado a un endemoniado, había curado a una hemorroísa, había resucitado a la hija de Jairo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces la acción divina nos hace hacernos preguntas. Los milagros que nosotros escuchamos en los demás muchas veces nos atraen. Esto es Herodes. Es uno que no tiene una buena intención. Es uno que sí, se deja atraer por las cosas, pero no con buena intención. No espera nada más que el milagro. De hecho, inicia esto hablando sobre un verbo, escuchar. Ha escuchado decir cosas de Jesús. Y al final del Evangelio, de este corto Evangelio de hoy, dice que desea verle. Y esperaba en una ocasión para verle. Sabemos que escuchar y ver son verbos que nos invitan siempre en la Escritura a la fe. Primero, escuchar. Hemos escuchado la parábola del sembrador, ¿no? También, que está en el capítulo 8. ¿Y qué dice al final de la explicación de esta parábola? Dice: lo que cayó en tierra buena son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Esta es la tierra buena. Esto es lo que no es Herodes. No es el encuentro, no desea verle para esto. No es la tierra buena. No es este milagro de amor que quiere realizar Dios en cada uno de nosotros. Esta semilla de la cual hablábamos también en estos días. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué le mueve a Herodes? ¿Qué le mueve el querer saber sobre Jesús? ¿Qué nos mueve a nosotros? ¿Qué es lo que te mueve a ti
de querer conocer a Jesús, de querer acercarte, de saber cosas de Él, de querer escucharle. Es más, ¿con qué actitud estamos escuchando la palabra del Señor hoy en día? Veamos que el Evangelio dice a la respuesta, a la incertidumbre, a la curiosidad de Herodes, dice, unos decían que Juan había resucitado entre los muertos. ¿Quién es Juan? Pues Juan, lo decíamos antes, Juan es el profeta, es el que invita a la conversión, es el que llama a conversión a Herodes, aquel que le denuncia la verdad para que pueda vivir en la verdad. Y sin embargo, lo dirá también Herodes, yo mismo decapité a Juan. Es decir, yo mismo maté la verdad. ¿Cómo es posible que sea Juan? No es posible. No es posible porque yo mismo he renunciado a esa verdad. Yo mismo he rechazado esa verdad. Yo mismo he asesinado esa verdad. Nos puede pasar también a nosotros, que pensando que nuestro modo de vivir, nuestro modo de pensar está en la justicia, está en lo justo. Y sin embargo nos equivocamos. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando llegan los problemas. Cuando llegan los problemas serios. Herodes es figura también de su pueblo, del pueblo de Israel. Este pueblo que vive en esta infidelidad a Dios, en esta perversidad en la relación con Dios su Padre. Entonces, vemos cómo esta primera opción, de frente a la pregunta de quién es Jesús de Nazaret, es Juan el Bautista, aquel que ha venido para preparar el camino del Señor. Camino que ha destruido en su propia vida Herodes. Luego dice, otros dicen que Elías había aparecido. Sabemos que Elías es el padre de los profetas. En Elías sabemos que no muere, según el segundo libro de los Reyes. No experimenta la muerte, sino que es llevado en un carro de fuego al cielo. Por lo tanto, la profecía nunca debe morir. Lamentablemente, muchas veces en nuestra iglesia, en la comunidad cristiana, en nuestra vida, en la iglesia en general, la profecía muere. Y cuando muere la profecía, muere el anuncio, muere el querigma y muere la novedad del Evangelio. Entonces, pidamos al Señor que en nuestra vida la profecía siempre esté presente, que la profecía no confundan profecía con querer saber el futuro, sino con la profecía, con el anuncio de la buena noticia. Esto es Elías, esto representa a Elías, y esto es lo que también no permite que Herodes pueda reconocer a Jesús. ¿Por qué? Porque esto es lo que han anunciado los profetas, la venida del Mesías. Y Herodes no lo espera, como puede pasarte a ti, que no esperes nada en esta vida. Dios, peor todavía, hablar de Dios es la última cosa que se nos ocurre en nuestra vida. Por lo tanto, Elías es también una figura que nos ayuda a tener presente lo importante que es el anuncio y que no puede morir en nuestra vida ni en la vida de la iglesia. La tercera opción es uno de los antiguos profetas que había resucitado. Y aquí hay una llamada también a la fe, porque el Señor resucita, el Señor se aparece, justamente el Señor anuncia la verdad. Esta es la verdadera identidad de Cristo en nuestra vida. Es aquel que nos invita a la resurrección, a la nueva vida, esa vida que nos proyecta, la vida eterna, esa vida que es una luz potente que ilumina las tinieblas de los hombres, que los llama a la misericordia, que los llama al amor. Y entonces la pregunta fundamental del Evangelio de hoy es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es, pues, de quien oigo tales cosas? ¿Quién es? Lo sabemos, Herodes no lo descubrirá. Lo tendrá delante, lo sabemos, ¿no? Por los versículos que vienen después, el 3, el 23. Pero, ¿qué hará con Jesús Herodes? Lo despreciará, se burlará de él. Se burlará de él. Atentos porque también en nuestra vida nos podemos burlar de Cristo. Frente a la pregunta, ¿quién es Cristo en nuestra vida? Nos podemos burlar también de él, diciendo que todo lo hemos hecho por nuestras fuerzas, pensando que la vida depende de nosotros. Atentos con esta actitud. ¿Por qué? Porque la respuesta a esta pregunta, ¿quién es este
de quien escucho tales cosas es justamente la iglesia que presenta a Cristo resucitado, a Cristo que está a la derecha del Padre, a Cristo que intercede por nosotros, a Cristo que nos ha abierto el cielo, a Cristo que nos perdona los pecados. Y esto es el deseo de verle. Este es el verdadero deseo de contemplar al Señor, de escuchar su palabra. Esto es lo que mueve a la evangelización, esto es lo que debe mover la vida cristiana, el deseo de verle para estar con él. Todo lo contrario de Herodes, que lo único que quiere finalmente será también, como a Juan el Bautista, matarlo, burlarse de él y matarlo. Que no nos pase así a nosotros, que nuestro verdadero deseo sea encontrar al Señor, amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y en este amor poder también amar a nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden de suscribirse a nuestro canal de evangelización, dejándonos un like hoy día para que esto llegue a más hermanos. También suscríbanse al canal y activen la campanita para las notificaciones. Esto es muy importante, la interacción entre nosotros. También dejen aquí abajo en los comentarios sus oraciones. Yo les agradezco a todos porque cada día son más hermanos que dejan también sus peticiones, sus oraciones, sus saludos, desde donde nos escriben, etcétera, etcétera, etcétera. Y también les invito a compartir el link de esta publicación, de este video, en sus redes sociales. Que tengan todos un feliz día, jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Recen por mí, que yo rezo también por ustedes. Un abrazo a ustedes y a sus familias.